Sí, muy bien. Bienvenidos a la clase número 38. Realmente es maravilloso, realmente congregarnos, aprender juntos, iniciar un estudio y a pesar de la oposición, a pesar de los diferentes problemas, estamos en el paso 38 y realmente felicitarles nuevamente, como ya lo vengo haciendo en cada paso, porque no todos caminan al mismo ritmo, a la misma velocidad o mantienen la disciplina. Más aún cuando es un estudio a distancia, ¿no? Cuando es un estudio a distancia, cuando es un estudio donde demanda que yo sea el que tome la iniciativa, y como lo decíamos antes de iniciar esta clase, eh, a veces pensamos que nosotros le entregamos de nuestro tiempo a Dios. Y esa es una perspectiva totalmente errada, totalmente errada, totalmente eh, falaz, mentirosa. La que tenemos que cambiar es Dios quien nos regala el tiempo, mis hermanos. Y si nuestro corazón está bombeando todavía y todavía estamos respirando en este tiempo, en este espacio, es porque Dios nos regala ese tiempo. Y mientras estemos en esta tierra, en este espacio, que sea el Señor quien nos dé la sabiduría para poder administrar bien el tiempo que Dios nos da, mis hermanos. Entonces hay que cambiar esa manera de pensar, ¿no? Muchas veces hay personas que, o hermanos, o no lo sé, que van a la congregación y dicen, ya van para cumplir un check religioso, ¿no? Ahora de forma virtual, ¿no? Voy a ver la prédica, voy a ver el sermón, voy a ver, ¿no? Y solamente para cumplir que han estado en el sermón, porque muchas veces después termina y no saben ni qué escucharon, ni de qué trató la predicación. Entonces, eso es cuando cumplimos solamente un check religioso. Entonces hay que entender, mis hermanos, que es Dios quien nos regala el tiempo, es el Dios del tiempo, de la eternidad. Muy bien, estamos haciendo un panorama bíblico. Ya estamos, hoy día vamos a ver este paso 38 y vamos a ver las cartas paulinas, las cartas paulinas. Es interesante la división que hemos hecho también de 5, el Nuevo Testamento, 5, los evangelios, entendemos que son solo evangelios, Señor Jesucristo. Está el libro histórico, tenemos uno nada más, Hechos de los Apóstoles, que muy bien podría ser llamado Hechos del Espíritu Santo también, escrito por quién, por Lucas, muy bien. Y ahora vamos a ver las epístolas o las cartas paulinas, ¿no? Son 13, ahí la vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Algunos, algunos estudiosos van a Hebreos, que no tenemos un autor conocido, a Hebreos lo consideran también como un posible, ¿no? Posible autor del libro de Hebreos a Pablo, al apóstol Pablo. Y ahí a Pablo no tendría 13, sino 14 cartas, ¿no? Y definitivamente más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, miren, el apóstol Pablo, ¿cuántos libros tiene? El Señor lo usó grandemente, mis hermanos. Sufrió grandemente también. Y bueno, es hablar del apóstol Pablo, es hablar pues de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Realmente es todo un estudio en relación a Pablo, nada más. ¿Cartas o epístolas? Algunos entran en ese debate, si se tiene que decir cartas o se tiene que decir epístolas. Bueno, así rápidamente, una carta es cuando alguien dirige a otra persona, ¿no? Dirige a un solo individuo, ¿no? A una sola persona, a una sola casa, de repente. Eso se entiende como una carta. Y algunos van a decir que una epístola es una carta, pero es una carta que es colectiva, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo enviar una carta, no sé, a un antiguo vecindario de repente, ¿no? Yo entrego una carta a mi antiguo vecindario, pero no para que sea solamente ese vecindario, sino también los aledaños, ¿no? Que lo puedan leer otras personas también, que sea circular, ¿no? Que sea como un circular. Entonces, eso dicen que una carta es puntual para alguien y una epístola es como un circular, ¿de acuerdo? Entonces, pero no nos entrampemos en esos datos técnicos, pero entendamos de que hay todos los libros, todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, en realidad eran epístolas, ¿no? Eran epistolares, que es un tipo literario en realidad, porque Pablo las mandaba para que también se leyeran ahí y en las iglesias locales de otros lugares, ¿no? Aledaños también. Y gracias a eso ha llegado ahora hasta nosotros, gracias a Dios, ¿no?
Y se dice epístolas o cartas paulinas, pero no nos entrampemos en eso, entre cartas y epístolas, ¿de acuerdo? Pero es importante saber la diferencia. Se dice paulinas y no pablinas, ¿no? Por ejemplo, decimos el apóstol Pablo, ¿no? Pero cuando vemos el nombre del apóstol Pablo, en el inglés, por ejemplo, es Paul, ¿no? Se escribe Paul, se pronuncia Paul, ¿no? Se escribe Paul. Así se le conoce el apóstol Pablo. Nosotros, cuando venimos al español, se ha traducido como Pablo, pero una mejor traducción, ¿no? Es Paulo, en todo caso, ¿no? Paulo. Entendemos que el apóstol Pablo, por su ciudadanía romana, él era hebreo, pero por su ciudadanía romana, él, aparentemente su papá era su papá era el que tenía la ciudadanía romana y él hereda eso, ¿ya? Porque por eso cuando va a ver en uno del libro, en Hechos, muchos romanos compraban la ciudadanía, compraban o sobornaban a veces, ¿no? Pero él la recibe de su padre, y su padre de su abuelo, ¿no? Aparentemente había combatido en una guerra, una cosa así. Hay que meterse en el estudio de Pablo nada más, ¿no? Para comprender eso. Y Pablo como ciudadano romano, posiblemente pudo haber tenido tres nombres, ¿ya? Saulo, Paulo y uno más que desconocemos, porque los romanos tenían tres nombres, ¿ya? Pero esos son algunos datos técnicos solamente para hablar de Pablo, nada más, ¿no? Entonces, ¿cuántas cartas escribe? ¿Cuántas epístolas? 13. Entonces, Saulo de Tarso, como lo conocemos en Hechos 7, Hechos 8, lo vamos a encontrar como Saulo de Tarso, porque acordémonos que en la antigüedad no habían apellidos, ¿no? No habían apellidos, por eso se usaban el lugar, ¿no? La procedencia, donde habían nacido, y o de quién eran hijo, ¿no? De quién eran hijo, ese era como el apellido, ¿no? Por eso que encontramos, por ejemplo, Simón Cireneo, ¿no? Pues Simón Cireneo, que era Simón de Cirene, ¿no? De Cirene, de la parte de África, del norte de África. María Magdalena, por ejemplo, ¿no? María Magdalena era de Magdala, ¿no? Porque era de Magdala. El mismo Señor, ¿no? Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret. Si bien es cierto, no había nacido en Nazaret, pero creció en Nazaret y por eso se lo conocía como Jesús de Nazaret. Entonces, Saulo de Tarso, ¿no? Era de Tarso. Y que después él va a tomar el nombre, va a tomar o va a cambiar, o mejor dicho, va a tomar el siguiente nombre que es Pablo, ¿no? Por eso que nosotros ya lo conocemos como el apóstol Pablo. Es interesante porque Pablo era fariseo, era religioso, ¿no? Él cuando le escribe a los Filipenses 3:5 va a decir, fui circuncidado cuando tenía 8 días, o sea, cumplió el reglamento de la ley, soy un ciudadano de Israel de pura cepa, o sea, era un judío, miembro de la tribu de Benjamín, él seguía su genealogía, ¿no? Su ascendencia y todo, él sabía de qué tribu era, un verdadero hebreo como no ha habido otro, dice, fui miembro de los fariseos, él era fariseo quienes exigían la obediencia más estricta a la ley judía. Así se presenta él, ¿no? Él da esas características y por eso podemos entender y saber, conocer un poco más de él. En el libro de los Hechos 22:3, entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fue criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Gamaliel era un fariseo, era miembro del concilio, era un anciano, era uno de los mejores maestros que había en la época en Jerusalén, ¿ya? Y aparentemente él fue su maestro, ¿no? Gamaliel fue su maestro. Gamaliel es un hombre sabio, ¿no? Tiene una participación, y si tú buscas en Hechos 5, vas a ver una participación muy sabia de Gamaliel. Y entendemos que Gamaliel posiblemente haya sido salvo también. Dice, como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Ese fue uno de los mejores maestros, ¿no? Uno de los maestros que había en Jerusalén y fue maestro de Pablo, ¿no? Hablar de Pablo es hablar muchos datos, ¿no? Muchos datos. Sería interesante hacer, este es un panorama bíblico nada más. Y como panorama bíblico, encontré esta división. Es interesante esta división porque
La primera división que nos habla de la salvación. Soteriología es el estudio de la teología que estudia la salvación. Soter, en griego, es salvación. Y logía es el estudio de la salvación. ¿De acuerdo? Logía, estudio de la salvación. Y Romanos es una tremenda carta, Gálatas también, y problemas en la iglesia, Gálatas, primeras y segunda, los Corintios, ven esos temas también. Después hay cuatro epístolas más que se conocen como las epístolas de la prisión, o las epístolas carcelarias, también la van a encontrar, son 4, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4. ¿Por qué se conocen así? Porque Pablo les escribe cuando él estaba preso en Roma. Desde la prisión él comienza a enviar estas 4 cartas, ¿no? Con Epafras, Epafrodito, él comienza a enviar a diferentes siervos, con siervos con él, y envía estas cartas, ¿no? Cuando él estaba preso. Él escribe también a la iglesia en Tesalónica, primera y segunda, los tesalonicenses, y en esta habla mucho de la escatología. ¿Escatología qué es? Es el estudio de los tiempos finales, la venida del Señor, cuando se acabe ya, cuando no haya más oportunidad, se acabó el tiempo, el Señor viene a juzgar, a gobernar y a llevarse a su pueblo, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo lo que abarca la escatología. Primera y segunda, a Timoteo y Tito se conocen como las epístolas pastorales, ¿ya? Se conocen como las epístolas pastorales. No es que necesariamente, algunos entienden, epístolas para los pastores. No, no, es para toda la iglesia, para toda la iglesia. Y toda la iglesia tiene que entender que todo lo que dice ahí no es para los pastores, nada más. Uno dice, vamos a hacer un estudio de las epístolas pastorales dirigido solamente a los líderes, a los gobernantes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. No, para toda la iglesia, mis hermanos. Así lo debemos entender. Son las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo. Vamos a hacer un barrido rápido nada más porque definitivamente es un panorama. Este es un panorama, un vuelo en avión y vemos solamente lo más saltante. Dios permita que en seminario podamos estudiar estos libros uno por uno, ¿no? Así como estamos llevando Mateo en paralelo, también podamos llevar estos libros uno por uno, ¿no? Romanos es como la constitución política, ¿no? Es la carta magna, ¿no? Que realmente donde está la esencia de la teología y la doctrina cristiana, ¿ya? Ese es Romanos. Romanos es un libro fascinante, contundente. Es más, Romano está escrito en un griego, como un griego legal, ¿no? O sea, es como ahora, ¿no? Uno puede hablar en llano, normal, ¿qué tal, cómo estás? Pero cuando, por ejemplo, alguien habla de leyes, ¿no? Un abogado, por ejemplo, ¿no? Un abogado cuando habla, ¿no? Sí, el acusado, ¿no? El occiso, presuntamente, ¿no? El jurisprudente, el plenipotenciario, son términos legales, ¿no? Que se usan dentro del ámbito de la justicia, del derecho, ¿no? Entonces son otros términos, no usamos casi esos términos para conversar entre amigos, entre familias, ¿no? No usamos esos términos. Pero el abogado sí, por ejemplo, ¿no? Cuando habla, sí, su señoría, su excelencia, mi defendido, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es diferente, es un argot diferente, es una forma de comunicación con otras palabras. Ese es la forma en la que Pablo escribe Romanos, y considerando que él no escribió Tercio. Pablo es el autor de la epístola, ¿de acuerdo? Pero le escribió Tercio. ¿Cómo sabemos eso? Está en Romanos 16. Hay tanto por explicar en cada libro, mis hermanos, pero lamentablemente tenemos que avanzar, ¿no? Pero esta es la división interesante. Capítulos del 1 al 3, el pecado, contundente. Pablo, el gentil es pecador, el judío es pecador, y todos son pecadores, se acabó el asunto, ¿no? Así comienza Pablo, capítulo 1. Después Pablo comienza a enseñar 4 o 5, la justificación. ¿Por qué? Tiene que ver la provisión de la justicia. Todos necesitamos justicia, pero ¿quién provee eso? Y en el 6 al 8 habla de la santificación. Romanos 6, ¿no? El pecado, el esclavo de la carne, que es liberado por Cristo. El 7, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Lo malo que no quiero hacer, eso hago.
pero lo bueno eso no hago, ¿no? Dice Pablo, y entonces esa lucha, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 8 él enseña la vida en el Espíritu, ¿no? Por eso es que ese es el resultado de la justicia. ¿De quién? De Cristo en nosotros. Esa es la santificación. Del 9 al 11, el rechazo, ¿no? Tanto de judíos, de gentiles, el rechazo. Y del 12 al 15, el Pablo hace una doctrina desde el 1 hasta el 11, y explica la teología, la doctrina de forma contundente, y del 12 al 15, él comienza a explicar la práctica. Ya les enseñé la teoría, ahora del 12 para adelante hasta el 15, ¿no? Hasta el 16, que es el despido, él enseña la práctica. Así deben vivir, esto deben hacer, ¿no? Pablo se toma bastantes capítulos, ¿no? Bastantes segmentos de la carta para explicar la doctrina contundente. Y después, a partir del 12, ya, esta es la parte práctica. Esta es la parte práctica. Podríamos hacer esa división también de Romanos. Después viene la epístola a los Gálatas. Gálatas no era una iglesia, no era un lugar. Galacia era una provincia. Era una provincia. ¿Ya? Y en esa provincia habían otras ciudades. Entonces, cuando se habla de la epístola a los Gálatas, no se habla de un lugar solamente. Se habla de varias iglesias. Estaba Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia, estaba Iconio, Listra, Antioquía, todas esas iglesias y otras más por ahí, ¿no? Entonces Pablo les escribe. Y esta es una carta que Pablo, y ese es otro detalle, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que meternos en el contexto, conocer un poquito, por eso que algunas Biblias te dan unas cuantas páginas del contexto, de un bosquejo y cómo poder entender qué trata esa carta. Y esta es una carta donde Pablo escribe y está molesto. Por eso cuando uno lee capítulo 1, versículo 1, Pablo se presenta, no está el saludo, sí, no, que Dios lo bendiga, paz a ustedes, no, dice, yo soy el apóstol Pablo, y pum, 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 comienza el apóstol Pablo. Comienza a llamarle la atención, tan rápido, o sea, yo los he dejado, y ustedes tan rápido se han dejado fascinar ustedes, ¿por qué? Porque la iglesia, detrás de Pablo venían los que se conocían como los judaizantes, y los judaizantes que hacían a la iglesia imponían las cosas de los judíos. Y ese es un tema que es como si hasta ahora no persiguiera eso, ¿no? Hay tantas sectas pseudo cristianas que parecen bastante judías, ¿no? ¿Qué había hecho la iglesia acá? Habían conocido la libertad en Cristo y estaban volviendo a esclavizarse nuevamente con la ley de Moisés. Estaban dejando a Cristo por volver con Moisés, podríamos decir de alguna manera. Ya Pablo les había dicho, no, la ley de Moisés solamente mostraba la incapacidad de poder autojustificarnos. Necesitábamos de Cristo para ser liberados. Por eso que hay que cumplir los 10 mandamientos. Esa es la religiosidad, por ejemplo, ¿no? Se aprenden de memoria incluso los 10 mandamientos. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Nadie. Hay que entender eso. Eso es religiosidad también. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Y entonces, ¿para qué Dios los dio? Si no lo podían cumplir, para mostrar nuestra incapacidad de poder alcanzar justicia por nuestras propias obras. Solamente por la obra de Cristo es que nosotros alcanzamos justificación, que somos justificados. Nadie puede cumplir. Es más, cuando uno rompe un mandamiento es como si rompiera los otros 9. Lo dice Santiago también. Entonces, eso es lo que explica acá Pablo. Acá explica todo Pablo en relación al judaísmo y cómo debe vivir la iglesia en libertad. Y es importante, esto debería enseñarse en los seminarios. O muchos pastores deberían hacer una actualización de esto, solamente de Gálatas. Porque a veces no es que necesariamente decimos, ¿sabe qué? Tiene que circuncidarse, o tiene que cumplir los 10 mandamientos, o guardar el sábado. No solamente eso. A veces los pastores vuelven a encadenar lo que Cristo ha hecho libre. Vuelven a encadenar, vuelven a poner carga a la iglesia. Si yo les dijera qué tienen que hacer ustedes y le digo, hago una lista de lo que deben hacer y lo que no deben hacer, eso es religión. ¿Por qué?
Porque si tú y yo tenemos el espíritu nos capacita a través del estudio bíblico. Por eso es importante que la iglesia estudie la palabra de Dios. ¿Cómo a veces? No, las mujeres no deben teñirse el cabello. No, deben usar esta ropa, no deben usar esta ropa. Las mujeres acá, los hombres acá. Eso es dividir, eso es encadenar nuevamente a la iglesia, mis hermanos, pastores. Esto es un estudio para ustedes, nada más. Lamentablemente me gustaría que muchos otros pastores, pero ustedes están aprendiendo, de repente están en una iglesia local donde es así. ¿De qué te vale a ti que de repente una dama está escuchando, una hermanita, que no se pinta el cabello, que anda con un faldón, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De qué vale que cumpla todo eso si su corazón es adúltero, es fornicario, es ladrón, es mentiroso, es manipulador, es orgulloso? ¿De qué le sirve a esa hermana? No sirve de nada. Es más, hay, hay, hay congregaciones donde dicen, no, no, las hermanas deben usar falda, no pantalón, falda. Pero mira cómo va la hermana con la falda. Bien entallada, bien pegada al cuerpo, que es lo mismo o peor que usar un pantalón. ¿O no? ¿Se dan cuenta cuánto necesitamos aprender la palabra de Dios? Esta es una carta, cuando uno lee la escritura debe meterse en la escritura y traerlo a nuestra vida, a mi iglesia, a mi denominación, a mi congregación. ¿De acuerdo? Claro, una mujer de repente no se siente bien, que se le vean las canas, ¿no? Que se pinta el cabello, está bien, que se vea bonita, que se vea hermosa y que se vea bien para su esposo si es casada, ¿no? Teniendo cuidado si es soltera, no ser piedra de tropiezo para los hermanos. Ese es el criterio, con decoro, con modestia, modestia también. Pues que van bien los aretes con la cadena de oro, también Pedro les va a criticar a las hermanas por eso. No les va a criticar, les va a decir que esa no es la manera correcta. La iglesia no es un lugar, un salón de belleza, no es un concurso de belleza, no es un lugar en donde se expone la moda, no, es un lugar de decoro, con modestia. ¿Por qué? Porque venimos a presentarnos al Señor. Eso, pues, y estoy tocando solamente un tema, ¿se dan cuenta? Pero necesitamos avanzar. Primero a los Corintios ya es un tema de que hay problemas en la iglesia. Miren, qué interesante esto, porque Corinto era entender el contexto cultural, geográfico y todo lo que pasaba en Corinto, era un pueblo idólatra, era una ciudad idólatra donde habían templos, ¿no? Estamos hablando de Corinto, la parte de Grecia, la parte de Grecia en la cual había templos, pues, ¿no? Templo Afrodita, por ejemplo, donde habían sacerdotisas que no eran otra cosa que prostitutas, que los hombres del pueblo podían ir y era una forma de adoración a la diosa. Y por mencionar una de las tantas cosas aberrantes que hacían en Corinto, imagínense evangelizar en Corinto. Entonces, miren lo tremendo de la obra del Espíritu Santo en Corinto, que podríamos decir que la iglesia en Corinto tenía todos los dones espirituales. Todos los dones que podía dar el Espíritu Santo, la iglesia en Corinto lo tenía. Pero sin embargo, Corinto era una iglesia inmadura. Inmadura. Qué interesante. O sea, tenían todos los dones, ¿no? Pero lo usaban desmedidamente, de forma desordenada. Por eso es que Pablo les va a llamar la atención, los va a corregir. Esta primera epístola es para eso, para corregir problemas. Dentro de ellos estaba la división. No, no, yo soy de Pablo, decía, no, yo soy de Apolo, Apolo es más elocuente, más versado. Otro decía, no, yo soy de Pedro, no, de Cefas, decía, yo soy de Cefas. O sea, la iglesia estaba sectorizada. Y otros se creían un poco más espirituales, no, no, nosotros somos de Cristo. ¿Y qué habían hecho con la iglesia? La habían dividido. Eso es satánico, mis hermanos. Dividir la iglesia es satánico. Por eso que yo no comparto en este ministerio ninguna denominación. Es más, los que integramos ninguno, incluso de su propia iglesia local, no manda anuncios. No manda anuncios, porque lo que queremos acá es entender que si estamos en Cristo, somos hermanos. Tú eres bautista, eres aliancista, eres luterano, eres metodista, eres pentecostal, si quieres.
Somos hermanos en Cristo. Entonces, a veces, no, ya acá nadie dice que soy de Pedro, no, ya no. Claro, pero no dices eso, pero dices que eres calvinista, eres arminiano, o no. ¿Estamos en Cristo? Somos hermanos. Eso es lo que debemos entender. Eso se debe enseñar, mis hermanos. Y de repente tú que estás llevando este estudio estabas así, ¿no? Muchos se han ido a este ministerio con ese idolatría a su pastor, a su líder. Y ese es un problema. Los que están acá, muchos de los que me conocen ya y caminan conmigo, hemos estudiado bastantes años juntos, saben que yo soy un hombre imperfecto y si estoy guiando este estudio, no porque soy mejor que tú. Tengo muchos errores, muchos defectos, pero me esfuerzo, mi hermano, me esfuerzo por reflejar a Cristo en mi vida. Y me esfuerzo por enseñar algo que yo hago. ¿De acuerdo? Si no, sería un grandísimo hipócrita, ¿no? ¿Qué más? Había muchos problemas. Dentro de ellos había problemas sexuales también, ¿no? Problemas de índole sexual. También esta epístola es para responder algunas preguntas que la iglesia le había hecho a Pablo, ¿no? Y Pablo responde, a partir del capítulo 7, él responde, por ejemplo, le habían preguntado sobre el matrimonio, sobre el tema de la conciencia, ¿no? Sobre cubrirse la cabeza. Las mujeres deben cubrirse, no, cubrirse la cabeza era una muestra de sumisión, ¿no? Y Pablo va a explicar claramente los problemas que había en la Santa Cena. La Santa Cena era una comilona, un banquete, ¿no? Donde los que tenían dinero y llevaban su comida, todo, y los que eran pobres estaban un costadito, ¿no? No tenían, compartían lo poquito, y era un desastre. La Santa Cena habían hecho un desastre. Los dones espirituales, resurrección, las ofrendas. Pablo responde esto, y es interesante porque nosotros tenemos primera a los Corintios y segunda a los Corintios. Dos. Pero en realidad Pablo escribe más cartas a Corinto. Entendemos que él escribe 4 cartas, ¿ya? Y la que para nosotros es primera a los Corintios, en realidad debería ser segunda a los Corintios. Y la que es segunda a los Corintios, debería ser cuarta a los Corintios. O sea, la primera y la tercera carta no la tenemos. Pero es lo que tenemos ahora, y en el orden que lo tenemos, es lo que nos corresponde a nosotros estudiar. No es mi interés saber la primera y la tercera, porque Dios no lo permitió, no lo tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos estas 2 epístolas a Corintios. En la primera, corrección a los problemas y a las preguntas que le habían hecho al apóstol Pablo. Y en la segunda, Pablo comienza a enseñar muchas cosas, pero básicamente a defender su ministerio, ¿no? Su apostolado, sobre todo. Habían puesto en tela de juicio, ese no es apóstol, ese no enseña bien, ese se quiere robar las ofrendas, ¿no? Claro. Por eso que Pablo le va a decir, yo no he sido gravoso, no les he pedido nada a ustedes. Es más, yo he trabajado cuando he estado ahí. Claro, Pablo trabajó cuando estaba ahí para no pedirles a ellos justamente, para no darles motivo. Y esa es una lección que debemos aprender, mis hermanos. Sobre todo los líderes, ¿no? Líderes siervos, ¿no? Los pastores deberíamos aprender. Cuando yo veo que eso puede ser, la parte del dinero puede ser piedra de tropiezo, no me meto en esos temas. Cuando yo veo que el dinero puede ser piedra de tropiezo, no me meto en esos temas. Porque muchas veces las personas dicen, ya me quiere sacar plata, ya me quiere, y normalmente se busca eso, y se ve así, se siente así cuando alguien coacciona o presiona a la iglesia, ¿no? Firmen su compromiso, peor aún, ¿no? Estos pseudo profetas, apóstoles que dicen, ¿no? Haz un pacto con Dios o cachetea a Mamón, trae tu cheque, no tienes dinero, dame tu reloj, dame tu cadena de oro, ¿no? Y ya es el extremo del extremo, ¿no? Entonces, eso les va a decir el apóstol Pablo. Y les va a enseñar más bien cómo se debe ofrendar. Acá en el capítulo 8, 9, Pablo enseña cómo se debe ofrendar. Y la bendición que trae ofrendar. Si Dios enseñó en el Antiguo Testamento y Dios desafía al pueblo Malaquía, dice, no, rétame, pruébame en esto. A ver, cumple con lo que he establecido en la ley y yo te voy a bendecir, voy a abrir las puertas. Bueno, en el nuevo pacto, este sería más o menos el equivalente, ¿no? No dice que diezme, no dice, no tengo un estudio sobre el diezmo, he tenido que buscarlo en YouTube.
Acá dice, así se debe ofrendar. ¿Y para quién pedía? ¿Para él pedía Pablo? No, pedía para la iglesia que estaba sufriendo carencias en Jerusalén. Mm, es maravilloso este mismo. Y hay mucho más por hablar en 2 Corintios. Éfeso. Esta carta no tiene ninguna llamada de atención. Esta carta es una carta de amor. Esta es una carta que habla de la parte doctrinal en los 3 primeros capítulos y en los 3 siguientes la parte práctica. Es sencillo, llano, tremendo. Esta epístola es 6 capítulos. 3 y 3. 3 doctrina y 3 práctica. Ahí enseña un montón, un montón. Colosenses es como un paralelo, ¿ya? De igual manera, Colosenses también, algunos problemas que habían ahí, estaban adorando ángeles, estaban haciendo una serie de cosas, ¿no? Que eran contrarios, les enseña cómo se debe vivir, tanto en la carta a los Efesios y Colosenses, enseña las normas que debe haber entre el hombre, el esposo, la familia, cómo se debe llevar, cómo debe ser la familia de Dios, y muchas cosas prácticas también nos enseña Colosenses. La supremacía de Cristo, sobre todo, porque los colosenses tenían esa idea media gnóstica, ¿no? Entre el gnosticismo que ahora se ve mucho también el poder de la mente, visualizar y tantas otras cosas que aparecen por ahí, o el poder del conocimiento, el que sabe más, el conocimiento oculto, esas cositas, ¿no? Y que Dios, las emanaciones, y una de esas emanaciones era buena, una de esas emanaciones era Cristo, estaban poniendo a Cristo como un tema gnóstico, ¿no? El gnosticismo ya estaba apareciendo, eso podría considerarse como un proto-gnosticismo, ¿no? El gnosticismo aparece en el siglo I, en realidad, casi justo con el cristianismo también. Y van a hablar que Cristo no era real, no era de carne y hueso, era un espíritu. Por eso que el apóstol Juan va a escribir una carta, ¿no? Dios permita que lo mencionemos más adelante. Entonces, él acá les enseña que es la supremacía del Señor Jesucristo. Filipenses es una carta de gozo, mis hermanos. Pablo le escribe la carta a la iglesia en Filipos, o Filipo, le escribe a la iglesia, una iglesia pobre de la provincia de Macedonia, ¿no? Dentro de la provincia de Macedonia estaba Tesalónica, estaba Berea, estaba Filipo, ¿no? Y Filipos era una iglesia pobre, una iglesia perseguida, era una iglesia sufriente. Y él va a escribirles después de 10 años, ¿ah? De haberlo visitado después de 10 años. Esta era una iglesia tremenda, mis hermanos. Maravillosa, maravillosa. Pobre, sufriente, y el tema, podríamos decir, el tema principal en esta iglesia era el gozo, el gozo. Era una iglesia pobre, una iglesia perseguida, sufriente. ¿Qué dice Pablo? Gozo. Miren qué interesante porque Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón son las epístolas de la prisión. Pablo les está escribiendo cuando está preso. Y él, en vez de decirle, bueno, muchachos, él les pide, sí, no oren por mí, ¿no? Ténganme en cuenta, pero él no está, sí, mira, estoy preso, pobrecito de mí, mira cómo estoy sufriendo. Muy por el contrario, ¿no? Es muy por el contrario de volverse autocompasivo, él se vuelve un motivador, transmisor de gozo, ¿no? Y es tremendo, mis hermanos, porque los siervos, los que de una u otra forma estamos en el ministerio de la iglesia, enseñando, sirviendo, a veces pasa eso, ¿no? Nosotros estamos, pero terriblemente mal, ¿no? Con problemas familiares, económicos, en el trabajo, de lo que sea. Tenemos un montón de problemas, pero sin embargo nosotros somos motivadores, ¿no? Somos los que transmitimos gozo, pero nadie sabe el humano que está detrás. Pero lo hacemos por hipocresía en lo personal, por ejemplo. Muchas veces yo he estado desanimado, decaído, he estado con múltiples problemas y tengo múltiples problemas y problemas fuertes y problemas serios. Pero sin embargo, siempre estoy en eso, ¿no? Porque sé que hay hermanos que están sufriendo y padeciendo igual que yo, que tienen los mismos problemas que yo o tienen problemas parecidos. Entonces estamos ahí y tenemos que animarnos. ¿Y a mí quién me anima? ¿No? Como alguna vez escuché una expresión de un motivador en el mundo, ¿no?
¿Quién motiva al motivador? Creo hasta un libro es, ¿no? De autoayuda, creo que no lo he leído. Pero que dice, ¿quién motiva al motivador, no? Qué trágico, ¿no? Alguien que es motivador, que, ¿no? Anímese, tú puedes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿quién lo anima a él, no? Qué triste realmente alguien que no tenga quien lo anime. Y ese no es el caso nuestro. Ese no es mi caso. Porque yo puedo tener problemas, pero el gozo en mi corazón, ¿quién lo da? El Espíritu Santo, pues, mi hermano. Es Cristo en mi vida. Es la gratitud de Él. ¿Qué me empuja a servirle? Gratitud. Porque no tengo nada que darle, hermano. Ninguno de nosotros tiene nada que darle a Dios. Por eso que comencé explicando la perspectiva del tiempo. A veces nosotros pensamos, voy a conectar. ¿Cuánto demora el estudio? 1 hora, 2 horas. Mucho, ya, bueno, 2 horas, pues dedicaré 2 horas. Como que si le regaláramos el tiempo a Dios. Es Dios quien nos regala el tiempo. Igual. Cuando yo me veo, digo, sí, mira, y yo me pongo autocompasivo, ¿no? Por eso que cuando hago consejería y me encuentro con un hermano que está, sí, hermanito, que tengo problemas, que mira cómo estoy, y esto, que aquello, estoy sufriendo, que lo primero que tiene que hacer es salir de ese cuadro de autocompasión, salir de ese cuadro de compasión. Y si de repente estás atravesando una situación así, de repente es consecuencia de tu pecado. Hay que evaluar eso. Entonces, ¿por qué? Porque si yo estoy en pecado y estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado y me pongo de forma autocompasiva, ¿a quién lo hago culpable? ¿A Dios, sí o no? Porque puedo llegar incluso a pensar, dice, sí, estoy así, pues Dios me está castigando, ¿no? Sí, pues Dios me está castigando. Algo estaré pagando, dicen también, ¿no? No sé si esa expresión les suena familiar. Algo estaré pagando. Bueno, en un cristiano no debe ser así. Un cristiano no puede decir, algo estaré pagando. Tú no puedes pagar nada. No podemos pagar nada, mis hermanos. El Señor Jesucristo lo pagó todo en aquella cruz. Sí, seguramente tenemos algunas secuelas, algunas cosas por ahí, ¿no? De repente yo he sido alcohólico, el Señor me sacó del alcoholismo y tengo problemas en el hígado, pues hermano. Ya bueno, estoy pagando, pues ya Dios me está castigando. No, es la consecuencia de tus malas decisiones. Y si Dios quiere, te puede sanar. Y si no, esa enfermedad se puede volver un aguijón en tu carne. ¿El apóstol Pablo tuvo un aguijón en la carne? Por supuesto que sí. ¿Por qué el Señor dice que yo le he rogado 3 veces a Dios que me quite este aguijón en la carne? No sabemos qué cosa era el aguijón en la carne. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era un problema, una enfermedad en los ojos, y otro podría ser de repente un tema en su carácter. Entonces, pero no lo sabemos. La Escritura no lo dice, Pablo no lo dice. Pero sí nos dice el por qué tenía el aguijón en la carne. ¿Y saben por qué tenía el aguijón en la carne? Ahí está en la palabra. Para que su corazón no se llene de orgullo. Ese aguijón le recordaba a él que no era él, sino era Dios en él. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado tantas cosas. Mira, escrito prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Pablo fue ascendido al tercer cielo. Cuando estaba vivo, él fue llevado al cielo y Dios le dijo, no me reveles nada de acá. No me digas nada, yo te traigo acá para que tú veas nomás. Pablo fue animado por el mismo Señor, capacitado en Arabia, y obró milagros, vio milagros. Entonces Pablo puede decir, mira señores, ¿saben qué? Yo soy el superapóstol, pues. Así que cualquier cosita conmigo, ¿no? Como lo hacen muchos pseudoapóstoles ahora, ¿no? Ese orgullo, ese orgullo inflado, esos pavos reales. Y no necesariamente pseudoapóstoles, también hay pastores, ¿no? Pastores que mientras están de repente en un cargo de siervo, ¿sí? Sí, ¿qué tal, hermanito? ¿Cómo está? Pero cuando ya están en un cargo de repente, un puesto pastoral, de repente de mayor responsabilidad o de mayor cargo, hay que decirlo, mal expresarlo, ¿no? Ahora que son, sí, hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Pastor, ¿puedo hablar habla con mi secretaria, por favor, que te dé una cita, a ver cuándo puedo atenderte. Se ha entendido mal, mis hermanos, se ha entendido mal. Así es. Cuando más responsabilidad tenemos en la iglesia, llegas a ser de repente un pastor principal, ¿qué quiere decir? Que eres el que le lava los pies a más hermanos. La pirámide es al revés. No me voy a cansar de decirlo.
Porque si yo me veo así, que estoy en la cúspide, yo soy el jefe y hago de la iglesia de Cristo una gerencia, hago una empresa y hago mi empresa. Iglesia Jorge Ocampo S.A. Ese se llama mi iglesia. Hemos entendido terriblemente mal. Y si tú, mi hermano, mi hermana, de repente tienes ya algún cargo, alguna responsabilidad en un grupo pequeño, de igual manera, no dejes que el orgullo tome el control. El orgullo es un arma terriblemente poderosa en las manos de Satanás. Te puede destruir. Te puede destruir a ti y los que el Señor te ha dado para que guíes. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso esa puerta yo siempre la tengo abierta para mis hermanos. Mis hermanos, todos ustedes saben. Hermano, cuando tú me veas algo que no te gusta, no está bien, dímelo, por favor, con toda confianza. Yo te escucho. Yo te escucho. Y eso, todo cristiano debe tener esa puerta abierta. Si un hermano me dice a mí, hermano, yo te veo a ti un poco orgulloso. ¿Estás loco, hermano? ¿Qué te pasa? No, estás loco, estás hablando tonterías. Me molesto. ¿Qué está pasando? Me estoy atrincherando. Cuando yo a veces le he llamado la atención, no gritar, sino llamarle la atención sobre una falta a algún hermano, alguna hermana, y veo que se atrinchera, ya no tengo nada que conversar ahí. No tengo nada más que conversar ahí. Ya se lo dejo al Espíritu Santo, ¿no? Hay hermanos, por ejemplo, que hasta ahora están conmigo y estudian conmigo, ¿no? Y en algún momento hemos tenido esos roces, ¿no? Mira, hermano, tú ya eres maduro, ya tienes estudios, yo no te puedo hablar como un hermanito nuevo. Tú ya tienes bastante tiempo, bastantes estudios. Así que las cosas son así. Depende de ti. Se molestó, se resintió, pero volvió. ¿Por qué volvió? Porque tenemos el mismo espíritu. Porque tenemos al Espíritu Santo. Pero si ese no es hermano, se resiente y se va y nunca más me habla. Por eso que es inaudito que a veces en la iglesia del Señor, en la iglesia local, haya personas resentidas o que se van pateando el tablero y nunca más vuelven a pedir disculpas, a conversar, así, bueno, ¿sabe qué? No nos hemos entendido en este punto, pero somos hermanos en Cristo. Vamos a estar por la eternidad con el Señor, así que discúlpame si te he ofendido, mi hermano, quiero estar bien contigo, quiero tener esa paz y esa tranquilidad en mi corazón. Bueno, hermano, no me importa, yo ya cumplí. Tú ya cumpliste. Filemón es una cartita de un capítulo nada más, muy interesante. En resumen, es que Onésimo es un esclavo de Filemón y se escapa robándole, choreándole dinero. Se va el dinero y ese fugitivo llega a Pablo. Pablo estaba preso. Llega justo donde estaba Pablo también y conoce y le dice, oye, yo conozco a Filemón. Entonces, ¿qué hace Pablo? Onésimo se convierte a Cristo. Y es por eso que Pablo escribe esta pequeña carta a Filemón y le dice, oye, Filemón, acá está Onésimo, te lo estoy mandando de nuevo. Por favor, no tomes represalia con él. Y si te ha agarrado dinero, yo te voy a pagar, dice Pablo. Trátalo como un hermano. Ya no es esclavo solamente tuyo, sino es un hermano en Cristo tuyo. Es genial esta epístola, desde la prisión, la escribe Pablo. Primero los Tesalonicenses, la venida de Cristo. No solamente la venida de Cristo, sino también habla de otras cosas, ¿no? Cómo debe ser la pureza sexual, por ejemplo, el amor entre hermanos, el trabajo honrado, y de otra serie de cosas acá. Por ejemplo, Pablo, la iglesia que estaba haciendo en Tesalónica, bueno, ya viene el Señor, se vestían de túnicas blancas, se iban al cerro, a ver a qué hora viene el Señor. Otro que hacían, estaban perdiendo el tiempo, ¿no? Espiritualizaban. No, ya no, hay que vivir de esto, hay que hacerlo. O sea, estaban vagando, se habían vuelto vagos. ¿Y qué le dice Pablo? El que no trabaja, que no coma. Así de contundente y radical, Pablo. Dice, el que no trabaja, que no coma. Se acabó el asunto. Se acabó el asunto. Entonces, esta carta encontramos mucho de eso, ¿no? Es maravillosa, cortita, tremenda, escatológica, al igual que la segunda carta a los tesalonicenses, ¿no? Habla del día del Señor, pero también habla, pues, cómo debe comportarse la iglesia, cómo debe ser nuestra vida. Oren sin cesar, ¿no? Trabajen, disciplínense, sean obedientes,
oren unos por otros. Eso Pablo enseña también. O sea, hay teología, pero también hay la vida práctica, ¿no? Esas son, o sea, por eso que la vida del cristiano, mis hermanos, la vida del cristiano, la vida de la iglesia, ¿no? Y lo que aprendemos de la palabra de Dios debe ser refrendada con las epístolas paulinas. Toda doctrina, todo lo que nosotros, a ver, hermano, debemos guardar el sábado, que dice la escritura. Dice ahí ya que nadie te juzgue por luna nueva, luna llena, día festivo, ya no hay eso. Hermano, debo comer cerdo, ¿qué dice Pablo? Come todo, no lo que entra, sino lo que sale del corazón. No es el tema de la comida de los ídolos. Pero si tu conciencia te dice que no, entonces no comas. O por amor a tu hermano débil, entonces no lo hagas. ¿No? A veces tenemos la perspectiva egoísta también. Decimos, hermano, ¿hay un problema si yo me tomo una cerveza? Y esa es una pregunta que casi siempre me hacen, ¿no? Yo le digo que no tomes. Y veo las reacciones. Y dependiendo de la reacción, ya le doy el consejo bíblico, ¿no? Pero decimos, no, yo no tengo ningún problema. Toma una cerveza. Claro, pero estás pensando en ti. ¿Cuál es el problema si tú tomas una cerveza y justo en ese grupo de personas hay un hermano que está luchando contra el alcoholismo? Dice, ya, Jorgito Campo tomó una cerveza, entonces yo me termino de tomar toda la caja pues, de cerveza o todo el whisky, ¿no? Y yo me volví piedra de tropiezo. Entonces yo no tengo que pensar en mí, no tengo que pensar en el hermano, ¿no? Pero hermano, ese hermanito dice que, no hay que usar el cabello largo, hay que usar el cabello corto, porque así deben usar los varones. Bueno, hazlo por el amor a la conciencia de tu hermano débil. El hermano dice que no se ve, entonces no comas delante de él. Romanos 14. Romanos 14. Primera a los Corintios, sacrificados los ídolos, primera a los Corintios, se me fue el capítulo. Pero también habla de eso. ¿Se debe comer o no se debe comer? Entonces, todo lo que yo aprendo lo debo refrendar con las epístolas paulinas. Y eso me ayuda a mí en mi vida de iglesia. Romanos 12, por ejemplo, de 12 para adelante. Devorar, cómo devorar, me debo cubrir, no me debo cubrir la cabeza. Hay que ver el tema cultural también, en el cual escribe Pablo. Las últimas epístolas son las epístolas paulinas, perdón, las epístolas pastorales, que son 3, ¿no? Primera a Timoteo, Tito y segunda a Timoteo, en ese orden fueron escritas. Hay tanto por hablar, mis hermanos. Ya les dije al inicio, no solamente esto es para, es pastoral, para los pastores. No. Es para la iglesia, mis hermanos. Y debemos entenderlo así. Y hay tanto por aprender acá que no nos tenemos el tiempo. Pero lo que sí quiero ahora es de segunda a Timoteo, cómo Pablo usa cuadros, imágenes, ¿no? Y cuando le habla a Timoteo, y nos habla Dios ahora a nosotros, ¿no? Como un hijo. ¿Cómo debe ser? Fuerte y estar activo. Fuerte y estar activo. Yo te he formado, yo te he criado, yo te he traído a Cristo. Sé fuerte y activo. Como un soldado. Toma la imagen de un soldado. ¿Y cómo es un soldado? Un soldado bonito, su uniforme me gusta. No, pero eso es lo bonito que te gusta a ti, el uniforme. Pero, ¿qué hay detrás de ese soldado? Hay amanecidas, hay entrenamiento, sufrimiento, presión psicológica, presión física, entrenamiento, más entrenamiento, amanecidas, rutinas, privaciones, y entender que ese soldado recibe órdenes, da órdenes a sus subordinados, pero él tiene un jefe. En el caso nuestro como cristianos, ¿quién es nuestro jefe? ¿Quién es nuestro comandante en jefe? El Señor Jesucristo. ¿Y cómo debo vivir yo? Así, disciplinadamente. Hermano, me dice, hermano, discúlpame, no voy a estar en la clase porque estoy cansado. Está bien, hermano, cásate, no te preocupes, después lo ves. Pasan 2 minutos y pum, se vuelve a conectar. Dice, hermano, voy a ver mejor, voy a estar mejor en la clase. Yo fui. Ahí está esa voz, esa voz. ¿Qué pasó ahí? El Señor multiplica nuestras fuerzas. El soldado quiere levantarse temprano. El soldado quiere salir. El soldado está comiendo. El soldado está comiendo y a la media hora está corriendo. Y está entrenando.
y a veces come mal, entrena más, no duerme, hace guardias. Ese es un soldado, mis hermanos. Toma otra imagen, otra figura, que es la del atleta. ¿Cómo es un atleta? Un atleta es disciplinado también. Tiene que entrenarse, cuidar su alimentación. ¿Y qué más? Tiene que entender cuáles son las reglas, cuál es la disciplina que debe tener este atleta. Un granjero, un campesino. Tremenda la figura que toma acá el apóstol Pablo. Por eso que este epístola no es para pastores, nada más, es para toda la iglesia. ¿Cómo es un granjero, un campesino? Si el granjero se levanta antes, ¿no? Despierta el gallo, ¿sí o no? Despierta el gallo al rayar el alba, está saliendo. Y termina su jornada cuando cae el sol. Ese es. ¿Y cómo trabaja un campesino? Ah, está ahí viendo cómo crece. No, trabaja duro. Le mete la pala, tiene las manos con callos. Come el fruto de su cultivo también. Cosecha, vende. Ese es un granjero, disciplinado, como un obrero también. Porque como un obrero que no debe avergonzarse. Debe usar correctamente la palabra de Dios. El que traza bien, dice, hay que traza bien la palabra, dice. Él hacía tiendas. Pablo hacía tiendas, ese era su oficio. Él hacía carpas, ¿no? En tiempo de los soldados, los romanos y todo eso, él hacía carpas. Entonces, él hacía, si alguien hacía un mal corte, ¿no? Y empalmaba un algo, salía mal, salía chueco, pues, diríamos, ¿no? De lado, ladeado. Entonces, tenía que cortar bien, medir bien, hacer un buen trazo. Por eso que cuando Pablo dice, traza bien la palabra, le está diciendo, oye, no hagas tonterías con la Biblia. Traza bien, aprende bien, enseña bien. Eso le está diciendo. ¿Qué más debe ser? Un instrumento y un siervo, pues, ¿no? Un siervo, eso hay que entender. Un siervo es un esclavo, es un sirviente, alguien que atiende a otros. Eso hay que entender, mis hermanos, nosotros como iglesia. Tú, que ya en el paso 38 debes tener cierta madurez y ya el Señor te está dando crecimiento espiritual, entiende, somos siervos, mi hermano. Tú eres siervo, yo soy siervo. Y estamos para servir, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera. ¿De acuerdo? Dios le bendiga, mis hermanos. Cumplan sus tareas, sus lecturas bíblicas, sigan memorizando, por favor. Dios le bendiga grandemente. Fue con ustedes Jorge Campos, siervo del Señor Jesús.